esto, que no es la constitución política real. La constitución política real es esta, en la que nos tenemos que basar. Y hay que buscar siempre maneras, mecanismos de que los niños entiendan cuáles son las piezas del juego, cómo realmente se tiene que respetar los derechos y qué deberes tiene un ciudadano a través de la ley de leyes, que es esta, de una manera dinámica, yo no lo digo, no, didáctica, con un cómic, por supuesto, todo bien. Y aquí dice Constitución Política del Perú para escolares. Qué lindo, dice uno, sobre todo porque con nuestra plata están haciendo esto. Ah, hasta ahí qué bacán, Fondo Editorial del Congreso del Perú. ¿Cuánto cuesta cada ejemplar? Oh, 18 soles, tampoco es tan caro. ¿Saben lo que es una vergüenza? En que este libro uno lo revisa y están contando una historia que no sucedió. Hablan de Alberto Fujimori como el salvador del Perú, el que tuvo que cerrar, disolver el Congreso de la República el 5 de abril de 1992 por la guerra con el Ecuador, cuando la guerra con Ecuador fue 3 años después. Encima descontextualizan los hechos y lo hacen aparecer como si fuese el hombre más democrático, el hombre más limpio y transparente que haya tenido como presidente en nuestro país, sentenciado, condenado a 25 años de cárcel, cómplice de Montesinos, el que mandaba a comprar congresistas, le rompía la mano a los dueños de los medios de comunicación, que bien que se la dejaban romper también, a cambio de hacerse de las líneas editoriales, de que todo el mundo juegue en función a sus propias reglas. Ese Alberto Fujimori que nos llevó a una dictadura, que atentó contra una democracia, aquí es el rey de reyes. El rey de reyes. Vean ustedes el reportaje de Carlos Viguria, porque como si esto fuera poco, hay otros libritos también que está vendiendo el Congreso. Albertino en el ombligo del mundo. Albertino habla de las misteriosas lagunas de las Guaringas, la visita de Albertino al señor de Zipán, y como van a ver ustedes también, todo parece indicar que este personaje, inocente, pobrecito Albertino, estaría basado en el exdictador Alberto Fujimori. El Congreso baila al ritmo del chino y lo pagan todos los peruanos. El fondo editorial se ha prestado al juego fujimorista publicando un libro dirigido a escolares. Un cómic que a primera plana parece inofensivo e inocente. ¡Soy inocente! Pero de inocente, nada. En sus viñetas se presenta información que busca enaltecer a Alberto Fujimori y su golpe de Estado que cerró el Congreso. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Cómic, la Constitución Política del Perú para escolares, presenta hechos inexactos sobre el gobierno de Fujimori en los años 90. Y está a la venta a 18 soles en el Fondo Editorial del Parlamento. La historieta glorifica el autogolpe que disolvió el Congreso, eliminó el Senado y con que Fujimori pudo controlar todos los poderes del Estado. En las viñetas se suaviza el autogolpe, no llamándolo como tal, sino tan solo que dejó sin efecto la Constitución de 1979. Asimismo, lo justifica porque permitió devolver la paz y reconstruir la economía. La historieta explica el contexto histórico que Perú vivía antes del golpe: pobreza, crisis económica, terrorismo. Se incluye equivocadamente a la guerra con el Ecuador, conflicto ocurrido en 1995 y no previo al autogolpe del 10 de abril de 1992. Bueno, eso será materia de que alguien lo reclame y lo corrija, pero en principio no hay censura. En 7 capítulos, el cómic explica gran parte de los artículos de la Constitución a través de las aventuras de 7 niños. Un detalle que llama la atención es que no explica debidamente qué es el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy extinto. No se esfuerza en llamarlo Junta Nacional de Justicia, institución que irrita al fujimorismo. En suma, observamos que el fondo editorial habría sido usado por el fujimorismo para dejar bien al golpista y a su partido. Pero para ellos no hay nada de malo. Yo creo que las congresistas que han señalado eso necesitan pasar un curso de lectura y de comprensión de lectura, porque eso no dice el texto. El texto lo que hace es explicarle la Constitución a los niños. Es un muy buen texto y no sé qué cosa han leído. Y aunque otros fujimoristas evitaron declarar, otros parlamentarios cuestionaron estas publicaciones con claros fines políticos. De ningún bien del Congreso para beneficio propio. ¿De acuerdo? Eso sí me queda clarísimo. Ni para mi libro, ni para el libro de nadie. Cuando se llega a un puesto en la mesa directiva, los miembros de la mesa directiva asumen cierto grado de supervigilancia y eso es lo que de alguna forma puede dañar la imparcialidad con la que deben administrarse los recursos políticos y públicos
de la República. Lo curioso de este libro con claro interés político es que no tiene un autor encargado o un especialista legal o histórico responsable de lo publicado. Tarea Asociación Gráfica Educativa es la empresa encargada de la impresión de 5.000 ejemplares. Por este trabajo recibió 24.700 soles. Nos precisaron que ellos no se encargaron de su contenido. Entonces lo que hemos decidido como Congreso y como fondo editorial es hacer la Constitución en cómic y puedan aprender que existe una Constitución que defiende derechos. El libro fue publicado en julio de este año, periodo en que la entonces primera vicepresidenta Marta Moyano estaba encargada del fondo editorial. Moyano no respondió a nuestros mensajes ni llamadas. El fondo editorial es ahora dirigido por la excongresista del Fujimorismo, Milagros Takayama, quien se lavó las manos. Mira, en esta oportunidad estoy entrando a una reunión ahorita. En todo caso, tendría que mejor hablar con el vicepresidente. Todo indicaría que el contenido de este cómic, que busca reescribir lo ocurrido en los años 90, fue escrito por Fuerza Popular. Pero hay otros más. Las aventuras de un niño por el Perú milenario es otra serie de libros publicados por el fondo editorial que controla el Fujimorismo. El protagonista, por casualidad, se llama Albertino, quien tiene varias cosas en común con su tocayo, Alberto Fujimori. Las aventuras de Albertino se dan en Cusco, en las lagunas de las Huaringas y en Lambayeque, con la tumba del señor de Zipán. Fuentes indican que esas aventuras de Albertino tendrían vínculos en común con viajes emblemáticos de Fujimori por el Perú. Más llamativo aún es que en las historias de Albertino aparece Rosita Chimor, una guía casi espiritual. Hasta parece que se refiere a Rosita Chu, la pitonisa de Alberto Fujimori. ¿Ustedes imaginan qué pasaría si esto saliera del otro lado? Si hubiera un texto que también usando los nombres reconfigurados tratara de ensalzar lo que fue la violencia en los años más duros de nuestro país, ya estarían investigados y presos. Buscamos hablar con el autor de los libros, Dimas Arrieta, pero no atendió a nuestras llamadas. Si antes era cuestionable que Fuerza Popular utilice fondos del Estado para emular los juegos de Esto es Guerra, ahora es más cuestionable que utilice fondos del Congreso para promover un pensamiento de apología a un golpista encarcelado al que glorifica. No puedes mentir, y menos a un niño. No puedes simplemente adoctrinar a una criatura en función a lo que a ti te conviene, creyendo que las próximas generaciones colocarán a Keiko en Palacio de Gobierno, como no la ha hecho ni una, ni dos, ni tres veces, y de pronto por cuarta vez, si postula, que es lo más seguro, tampoco logre, porque el antifujimorismo creo que siempre va a terminar siendo más fuerte que el fujimorismo, ¿ok? De repente dice, bueno, de acá a 30 años la hago, no sé. Yo estoy segura que la gente quiere más a Alberto Fujimori en el Perú que a Keiko Fujimori, pese a que estamos hablando de un ex dictador. Por eso es que hacen esto, porque creen que así le suman a Keiko Fujimori, porque ya sabemos cómo es Keiko, ¿no? Cuando le conviene, mi padre tiene que quedarse preso, la justicia lo determinó de esa manera, y lo manda al hermano a que lo manden a investigar, y Kenny metido en un proceso, no importa la familia, la sangre, sino lo que me conviene a mí políticamente hablando, y luego mi padre hermoso me voy a visitarlo por Navidad, a llevarle su panetón, su chocolate caliente, mi papito está mejor, feliz día del padre, mi padre fue el que combatió tal y cual cosa. O sea, por favor, Constitución Política del Perú para Escolares, 18 soles, costó el libro, lo pagó Carlos Viguria, aquí está el recibo, nadie lo ha regalado. De hecho, Javier Avilay le haya apiado a Carlos Viguria, que estaba aguja, me dice.